En un mundo donde la velocidad del cambio desafíe cualquier planificación rígida, donde las industrias se transforman de la noche a la mañana y donde las reglas del juego se reescriben constantemente, solo sobreviven aquellos que han aprendido a convivir con la incertidumbre. Más aún, prosperan quienes la convierten en una aliada. Y en ese contexto hay un valor silencioso que lo determina todo: la tolerancia al riesgo. La mayoría de las personas busca seguridad, lo estable, lo probado, lo que no incomoda. Pero es precisamente esa búsqueda de comodidad la que mata la innovación, retrasa el crecimiento y convierte las oportunidades en lamentos, porque el riesgo no es el enemigo, es el puente hacia lo extraordinario. Y toda cultura, sea empresarial, personal o social, que aspira a avanzar en el siglo XXI, necesita desarrollar una relación diferente con el riesgo. Una relación valiente, estratégica, lúcida. Construir una cultura de alta tolerancia al riesgo no significa actuar con imprudencia, ni glorificar el caos. Significa comprender que toda evolución requiere fricción. El progreso está del otro lado del miedo, y que el verdadero liderazgo, en la vida y en los negocios, no se define por evitar errores, sino por la capacidad de avanzar a pesar de ellos, aprender en el proceso y adaptarse con agilidad. Los entornos donde las personas temen fallar, donde se penaliza el invento y se premia solo la obediencia, generan mediocridad, porque donde no hay permiso para equivocarse, no hay permiso para crear. Y donde no se crea, se repite. Y lo repetido, en un mundo cambiante, está condenado a volverse relevante. Una cultura con alta tolerancia al riesgo es aquella donde se incentiva el pensamiento audaz, se protege la iniciativa, se valora el aprendizaje más que la perfección y se entiende que cada paso incierto puede acercar más a una solución poderosa que 1000 vías de teoría. Es un espacio donde el error se convierte en información y la incertidumbre en escenario de posibilidades. El riesgo, bien comprendido, no es una amenaza, es una oportunidad sin maquillar, una posibilidad disfrazada de incomodidad. Y quienes se atreven a caminar sobre ese filo con inteligencia y visión, encuentran ahí sus mayores conquistas. A continuación, se explorarán 7 principios clave que permiten construir, desde la mentalidad, los hábitos y los entornos, una cultura que no huye del riesgo, sino que lo integre como parte vital de la evolución. 1. Reencuadra el riesgo. Deja de verlo como amenaza y empieza a verlo como vehículo. La percepción lo es todo, y en el caso del riesgo, lo que determina su impacto no es tanto la situación en sí, sino la manera en que se interpreta. Para muchos, el riesgo es sinónimo de peligro, pérdida o exposición, pero quienes han logrado avanzar con audacia en sus vidas y proyectos saben que el riesgo no es un obstáculo, sino un camino, un vehículo hacia la mejora, el aprendizaje y la transformación. Reencuadrar el riesgo implica cambiar el marco mental. En lugar de preguntarse ¿qué pasa si sale mal?, empezar a preguntarse ¿qué puedo descubrir si lo intento? Es un cambio de eje, del miedo al potencial, de la protección a la expansión. Y aunque ese cambio no elimina la incomodidad, sí activa una nueva disposición, la de actuar con intención, aun cuando no haya garantías. Este tipo de pensamiento no nace de la impulsividad, sino de la visión, de comprender que todo avance verdadero requiere atravesar una zona de inestabilidad, que el crecimiento no ocurre en la zona segura, sino en el borde, donde lo familiar se encuentra con lo desconocido. Y que, paradójicamente, lo que más asusta es muchas veces lo que más enseña. Además, ver el riesgo como vehículo permite resignificar error. Ya no se trata de una falla personal, sino de una fuente de datos. Cada intento se convierte en una prueba, cada tropiezo en un ajuste, y con cada ajuste la estrategia se afina, la experiencia se acumula y la confianza se solidifica. Este reencuadre no se logra de un día para otro, es el resultado de una práctica continua. Elegir moverse a pesar del temor, celebrar el intento más que el resultado y construir una narrativa interna que no castiga la imperfección, sino que honra el coraje, porque solo desde ese lugar es posible desarrollar la agilidad emocional y mental necesaria para sostener proyectos ambiciosos en entornos complejos. Ver el riesgo como un vehículo no significa dejar de sentir miedo, significa avanzar con él, sabiendo que del otro lado hay versiones más grandes de uno mismo esperando a ser descubiertas, y que ningún sueño verdadero se construye sin un mínimo de vértigo. Por eso, todo comienza allí, en la forma en que se interpreta el riesgo, porque quien lo ve como una amenaza, huye, pero quien lo reconoce como un vehículo, se sube y arranca hacia lo extraordinario. 2.
Falla rápido, aprende más rápido. Hace el error un maestro, no un juez. En culturas con baja tolerancia al riesgo, el error se percibe como una condena, como una marca que disminuye la credibilidad o el valor de una persona. Pero en contextos donde la innovación y la adaptabilidad son brutales, el error no solo es aceptado, es esperado. Y más aún, es bienvenido como parte necesaria del camino hacia el éxito. Fallar rápido no es buscar el fracaso, es reducir el tiempo entre la idea y la prueba. Es actuar con suficiente agilidad para descubrir pronto lo que no funciona y ajustar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Es evitar la parálisis del perfeccionismo que detiene proyectos enteros por miedo a no acertar a la primera. Cuando se aprende a ver el error como un maestro, se abre una puerta poderosa hacia el crecimiento. Cada intento que no resulta como se esperaba trae consigo datos, pistas, aprendizajes. Y esos aprendizajes son la materia prima de la mejora continua. Porque lo que no se intenta, no se aprende. Y lo que no se aprende, se repite. Los equipos y personas con alta tolerancia al riesgo entienden que fallar rápido significa aprender más rápido. Significa entrar en un ciclo virtuoso de prueba, error, ajuste y mejora. Significa salir del miedo al juicio y entrar en una mentalidad de exploración constante. Pero para que esto funcione, es necesario cambiar el lenguaje. En lugar de hablar de errores como fracasos, hablar de hipótesis no confirmadas. En lugar de buscar culpables, buscar causas. En lugar de penalizar la falla, preguntar ¿qué se aprendió? Y sobre todo, crear entornos donde se puede intentar sin temor al castigo. Porque cuando se deja de castigar el error, florece la creatividad. Las personas se animan a proponer, a experimentar, a liderar desde la iniciativa. Y ese tipo de ambiente es el caldo de cultivo de las ideas que cambian industrias, vidas y contextos enteros. Fallar rápido y aprender más rápido no es solo una técnica, es una filosofía. Una que pone al aprendizaje por encima del ego y al progreso por encima de la perfección. Una que permite avanzar con agilidad, sin quedarse atrapado en la necesidad de acertar a la primera. Y una que, cuando se convierte en cultura, convierte al error en el mejor maestro del camino. 3. Celebra la valentía, no solo los resultados. Reconoce a quien se atreve. Una cultura con alta tolerancia al riesgo no se construye únicamente con procesos o estrategias. Se edifica, sobre todo, con reconocimiento, pero no cualquier tipo de reconocimiento. Uno que ponga en el centro el coraje, no solo el éxito, la valentía de intentar, de proponer, de exponerse al error. Porque en entornos donde solo se premia el resultado, se castiga en silencio a quien se atreve a correr el riesgo de fallar. Celebrar la valentía significa hacer visible el esfuerzo de quienes, aún con miedo, dan un paso al frente. De quienes no esperan la perfección, pero sí se comprometen con el progreso. Significa cambiar el foco, dejar de mirar únicamente lo que se logró y comenzar a valorar también el trayecto, la intención, el riesgo asumido. Cuando una persona arriesga una idea nueva, toma la iniciativa en un proyecto incierto o expone una opinión impopular por convicción, está dando un acto de liderazgo. Puede que no siempre acierte, pero su acción contribuye a mover al equipo, a desbloquear rutinas, a desafiar inercias. Ignorar ese gesto, o peor aún, ridiculizarlo o castigarlo, envía un mensaje devastador. Aquí no se premia la osadía. Por el contrario, cuando se celebra la valentía, se crea un clima donde la innovación florece. Las personas entienden que atreverse no las hace vulnerables, sino valiosas. Que equivocarse no las convierte en incompetentes, sino en agentes de cambio. Y que tomar riesgos no es sinónimo de descontrol, sino de liderazgo consciente. Reconocer la valentía también implica desarrollar un nuevo lenguaje. Felicitar no solo por logros justificables, sino por decisiones valientes.
por haber tomado acción cuando era más fácil quedarse callado, por haber impulsado una conversación difícil, por haber presentado una propuesta arriesgada pero necesaria, por haber persistido, incluso cuando las condiciones no eran ideales. Porque cuando lo valiente se celebra, lo valiente se multiplica. Y es ahí donde una cultura cambia, donde la gente deja de esperar garantías y empieza a generar movimiento, y donde el riesgo deja de ser una amenaza para convertirse en una marca de identidad. 4. Normaliza la incomodidad. Crecer duele, pero estancarse duele más. Toda transformación significativa pasa por un punto en común: incomodidad. Es el lugar intermedio entre lo conocido y lo nuevo, donde nada parece estable, donde todo se pone a prueba y donde muchos se rinden. Pero no porque no puedan, sino porque no estaban preparados para el precio emocional del cambio. Una cultura con alta tolerancia al riesgo no idealiza el proceso, no promete caminos sin fricción ni transforma el crecimiento en un slogan vacío. Por el contrario, enseña a su gente a esperar la incomodidad como parte del trayecto, a verla no como una señal de que algo está mal, sino como evidencia de que algo está evolucionando. Crecer incomoda, porque obliga a cuestionar lo que antes funcionaba, porque rompe rutinas, porque pone en juego la identidad, porque saca a la luz temores que estaban bien acomodados en la zona de confort, pero también porque exige una mirada nueva sobre uno mismo, una que ya no se define solo por lo que ha hecho, sino por lo que está dispuesto a aprender. Normalizar la incomodidad implica entrenar emocionalmente a los equipos, prepararlos para el vértigo de lo nuevo, hablar abiertamente de la ansiedad que produce el cambio, validar el miedo, pero sin permitir que lo dirija todo, y sobre todo, acompañarle en el proceso sin exigir respuestas inmediatas ni resultados perfectos. Esto también se construye en la narrativa interna de cada persona. Cuando alguien asocia la incomodidad al fracaso, se paraliza. Pero cuando la asocia al avance, persiste. Por eso el lenguaje importa. Decir, esto es difícil, pero es parte del camino, tiene un efecto radicalmente distinto de decir, esto es difícil, algo anda mal. Una cultura que entiende eso no elimina el malestar, lo pone en contexto y al hacerlo lo vuelve manejable. En entornos de cambio, la incomodidad es inevitable, pero el sufrimiento innecesario viene de no entenderla, de resistirla, de querer que el crecimiento se sienta cómodo desde el día 1. Eso no va a pasar. Lo que sí puede pasar es que esa incomodidad se vuelva tolerable, productiva y con el tiempo incluso motivadora. Porque crecer duele, pero quedarse donde uno no pertenece duele más. Y solo quien se entrena en la incomodidad está verdaderamente listo para conquistar lo extraordinario. 5. Elimina la cultura del castigo. El miedo a equivocarse mata la iniciativa. No hay nada que paralice más a una persona que la amenaza constante de ser juzgada, ridiculizada o castigada por intentar algo nuevo. El castigo, en sus formas explícitas o sutiles, es el mayor enemigo de la innovación, el aprendizaje y la confianza. Donde reine el miedo al error, muere la iniciativa. Una cultura con alta tolerancia al riesgo no puede coexistir con una cultura de castigo, porque en un entorno donde todo intento fallido se penaliza, nadie se atreve a hacer lo que nunca se ha hecho. Nadie innova, nadie lidera, nadie levanta la mano. Solo se repite lo ya aprobado, lo que no incomoda a nadie. Y en ese ecosistema todo avanza, menos las personas. Eliminar la cultura del castigo no significa ser permisivo ni aceptar mediocridad. Significa entender que hay una diferencia enorme entre responsabilizar y castigar. Una cultura sana no borra los errores, los examina, los usa como datos, los convierte en combustible para mejorar. Y para eso necesita líderes que corrijan sin humillar, que cuestionen sin aplastar y que enseñen sin controlar. También se trata de revisar los mensajes implícitos. A veces el castigo no es un grito ni una sanción formal, es una mirada de desaprobación, un silencio incómodo, la falta de reconocimiento, la exclusión sutil.
Cada uno de esos gestos puede crear un clima de miedo silencioso que desactiva la creatividad desde la raíz. Por eso, construir una cultura de confianza implica diseñar espacios donde se pueda hablar del error sin vergüenza, sin culpa y sin temor, donde una mala decisión no defina a una persona, donde una propuesta fallida no cierre puertas, sino abra nuevas conversaciones, donde se entienda que nadie acierta siempre, pero que el verdadero valor está en quien se atreve a intentarlo una vez más. La iniciativa es un músculo emocional. Y como todo músculo, necesita estímulo positivo. Necesita saber que puede fallar sin ser destrozado, que pueda correr riesgos sin ser aplastado y que puede crecer sin pedir perdón por cada tropiezo. Solo así florecen los líderes reales. Solo así nacen las ideas que rompan moldes. Porque donde hay castigo, hay miedo. Pero donde hay comprensión, hay avance. Y sin iniciativa, no hay futuro. 6. Sé el ejemplo. Los líderes no piden valentía, la modelan. No hay mensaje más poderoso en una organización que el comportamiento del líder. Las palabras inspiran, pero los actos arrastran. Y cuando se trata de construir una cultura con alta tolerancia al riesgo, no basta con dar discursos sobre innovación, cambio o resiliencia. Es necesario demostrarlo, encarnarlo, vivirlo desde la posición de influencia. Un líder que exige audacia, pero se esconde en la comodidad, no genera transformación. Un líder que promueve el aprendizaje desde el error, pero castiga a quien falla, no crea cultura, crea miedo. Por eso, la construcción de entornos valientes comienza con una pregunta directa. ¿Estoy siendo yo el ejemplo de lo que espero en los demás? Modelar valentía no es actuar sin miedo, sino actuar a pesar del miedo. Es admitir que no se tienen todas las respuestas, pero estar dispuesto a buscarlas. Es tomar decisiones difíciles sabiendo que pueden no salir como se espera. Es levantar la mano primero cuando hay incertidumbre. Es reconocer los propios errores sin vergüenza y compartir los aprendizajes con el equipo. Ser ejemplo también implica mostrarse vulnerable, no como una señal de debilidad, sino como una demostración de autenticidad. Porque cuando un líder se atreve a decir, me equivoqué o esto me genera incertidumbre, autoriza a los demás a ser humanos, a equivocarse, a crecer, y en ese gesto construye confianza real. Además, un líder que asume riesgos de forma visible crea un permiso silencioso. Da luz verde para que otros también lo hagan. Estimula la acción, la propuesta, la creatividad. Porque las personas no copian lo que se dice, copian lo que se vive. Y si lo que ven es coherencia, coraje y apertura, eso es lo que reproducirán. Modelar no significa ser perfecto. Significa ser consistente, y esa consistencia es la que convierte los valores en cultura, porque una cultura no se decreta, se demuestra, y cuando el liderazgo se alinea con la valentía, la organización entera empieza a moverse al ritmo de lo posible, no del miedo. El ejemplo no es solo una forma de influencia, es la más profunda, la más creíble y en tiempos de cambio, la más necesaria. 7. Haz del riesgo una conversación continua, que el coraje no sea un acto aislado, sino una forma de pensar. Uno de los errores más comunes en la gestión del riesgo es tratarlo como un momento puntual, como una decisión extraordinaria, aislada, reservada para grandes crisis o cambios radicales. Pero la verdadera transformación ocurre cuando el riesgo deja de ser una excepción y se convierte en una conversación cotidiana, un lenguaje compartido, una mentalidad instalada. Cuando el coraje se reduce a eventos aislados, se desgasta, se vuelve una carga emocional demasiado pesada para sostener. Pero cuando se distribuye a lo largo del día a día, en pequeñas decisiones, en diálogos honestos, en propuestas que desafían lo habitual, se normaliza, se integra el tejido de la cultura. Y desde ahí deja de ser una heroicidad ocasional para convertirse en una forma de estar en el mundo. Hablar de riesgo de forma continua significa preguntarse con frecuencia: ¿qué estamos evitando por miedo? ¿Dónde estamos siendo demasiado conservadores?
qué oportunidad no hemos explorado por temor a equivocarnos. Y también, qué aprendizajes estamos extrayendo de lo que no funcionó. Convertir el riesgo en una conversación viva implica desdramatizarlo, sacarlo del lugar del tabú o del susurro, volverlo parte del análisis, del feedback, de la retroalimentación constante, incluirlo en las reuniones, en los cierres de proyecto, en los espacios de reflexión. Que no se hable solo cuando algo falla, sino siempre. También implica enseñar a nombrarlo, a diferenciar entre riesgo real y percepción distorsionada, a entender la diferencia entre actuar con valentía y actuar con imprudencia, porque solo con lenguaje preciso se puede tener pensamiento claro, y solo con pensamiento claro se toman decisiones audaces que construyen futuro. Una cultura valiente no nace de un acto espectacular, nace del hábito, del entrenamiento emocional, de la acumulación de conversaciones que validan el intento, que reconoce la dificultad, que apunan la osadía. Por eso hablar de riesgo no debe ser un ritual ocasional, sino una práctica sostenida. Porque cada vez que se le ponen palabras al miedo, el miedo se achica. Y cada vez que el coraje se celebra, se fortalece. Cuando el riesgo se convierte en parte del lenguaje, deja de dar miedo. Y entonces lo extraordinario deja de parecer imposible y empieza a volverse inevitable.